administrador municipal, consultor Uriel, encargado de oficina técnica, relacionador público, juez de paz, Toribio de León. Pues, como los medios de comunicación, tenemos una presencia de 11 regidores de 13, lo que es más del foro reglamentario, por lo que esta sesión puede desarrollarse sin ningún tipo de inconveniente. Acto seguido vamos a permitir que la secretaria proceda a la recolección de las cédulas para determinar a qué regidor le corresponde presidir esta honorable sesión y cuál de los regidores le corresponde fungir como secretario. Señores, como siempre, deben suceder. No, mentira, Sí, pero es reglamentario. Cheria de menor edad, pasa a fungir como secretario y Máximo Abreu. Paz, tranquilidad, armonía, concordia. Hermanos regidores, como siempre. Queda abierta esta sesión extraordinaria 2014, 16 de agosto. Vamos de inmediato a proceder a lo que vinimos. Vinimos con un solo sentido, las elecciones, o la elección de un equipo de los regidores. Inmediatamente la propuesta que tenemos para hoy, si alguno tiene alguna propuesta, la alcaldesa Hanoi Sánchez Paniagua. La alcaldesa Hanoi Sánchez Paniagua tiene la primera propuesta. Sí, buenos días. Honorables miembros del Consejo Municipal, honorable presidente Julio César Bugué, a las distintas personalidades que están con nosotros. Extrañamos la presencia que siempre tenemos de nuestro gobernador y nuestro obispo, que también por causas ajenas a su voluntad no está con nosotros, pero creo que en esta sala hay suficiente madurez para, como siempre lo hemos hecho, hacerlo bien. Todo el mundo sabe que el alcalde en la sala capitular tiene siempre, en todas las sesiones por ley, derecho a proponer. El alcalde nunca tiene derecho a votar, pero siempre, y como lo hemos hecho, proponemos, así como proponemos de todo tipo, incluso proponemos para el Consejo elementos importantes que han sido aprobados por todos y a veces desaprobados. Pero ese es un poco el trabajo que nos toca hacer. Antes de hacer la propuesta, quiero recordar que siempre los compromisos son morales. A pesar de que hemos escrito y firmamos un documento de iniciativa del actual presidente Julio César Bugué, donde el bloque de regidores del PLD y aliados, integrado por Clara Espinosa, Julio César Bugué, José Ramón Mateo, José Manuel de los Santos, Grecia Familia y Máximo Abreu, Juan Genao, Máximo Abreu, aliado del PQDC, y Juan Genao del Partido Reformista. Hicimos un acuerdo que firmamos todos, con excepción del proponente, que fue Julio César Bugué, pero en ese acuerdo se definió cada año. Yo soy una alcaldesa que no me gusta nunca imponer nada. Mi forma de ejercer el poder nunca ha sido por la fuerza, sino por el trabajo. Nosotros no vencemos, sino que convencemos. Y por tanto, nunca nos ha importado mucho
¿quién diría? Siempre lo que nos importa es la armonía. Por eso dejamos que sean los regidores los que se pongan de acuerdo en ese consenso, no la alcaldesa. Hoy lo que queremos es que entendamos que, como decía Monseñor hoy es día del 151 aniversario de la restauración y hay que restaurar los derechos. Y yo creo que este es un buen día para restaurar los derechos. Y en esa propuesta que firmó Clara, que firmó José Ramón, que firmó José Manuel, que debió estar aquí hoy y no está, que firmó Grecia Familia y que firmó Máximo Abreu, este año le toca al señor Máximo Abreu, el año siguiente le toca a Juan Genao. Pero aparte de eso, aquí hay una propuesta por la gobernabilidad, un pacto por la gobernabilidad que fue firmado por todos los partidos que nosotros todos de alguna manera representamos, aparte de algunas diligencias que se han hecho de manera personal. ¿Para qué? Por la gobernabilidad. ¿Qué es ese pacto? Que a pesar de que ha habido algunos problemas, tengo para decirle que el 95% de los casos normalmente se da sin problema. Estos acuerdos han apoyado y ayudado a la gobernabilidad. Nosotros como ejecutiva del Ayuntamiento Municipal siempre hemos propugnado por la armonía en los departamentos, en la sala, y lo hemos hecho y lo hemos logrado. Estos 8 años son de muchas luces, muchas luces. Decíamos que en 4 años hemos hecho más obras y hemos construido más obras y comprado más equipos que la historia de la municipalidad completa, sin que haya un solo que pueda debatir con datos esa realidad. Por ese orgullo no es de Hanoi, es de orgullo de todos los que trabajamos aquí. Por eso en la inauguración del parque decía que somos una pata de 2 mesas, una mesa de 4 patas, 2 y 2, donde somos la ejecutiva, usted es el poder legislativo, y que de alguna manera todo lo que hacemos bien lo hemos hecho porque en armonía lo hemos apoyado. Ustedes como legisladores, nosotros como ejecutivos. Entonces, la propuesta nuestra, avalada en lo que ya hemos hablado y en el sentimiento de responsabilidad y de compromiso de todos nosotros, proponemos a Máximo Abreu para presidir la sala y al regidor Cherry Encarnación de la bancada PRDista como vicepresidente de la sala. Y la otra propuesta. La próxima propuesta. Buenos días, la honorable alcaldesa, honorables regidores, público presente, miembro de la prensa. Nosotros no íbamos a volver a intervenir, pero la señora alcaldesa, para sustentar su propuesta, hace referencia al nombre. Todos ustedes son testigos de la situación imperante el 16 de agosto de 2010, cuando la señora alcaldesa tenía una propuesta y el bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana y aliados tenía otra propuesta. Propiciamos un encuentro en el Hotel Maguana y se buscó una fórmula de advenimiento. El segundo año y último año que se produjo reunión del bloque de regidores del Partido de la Liberación Dominicana y aliados, se decidió que iba a ser presidente el regidor José Ramón Mateo y se decidió algo. Nosotros no fuimos signatarios de ningún acuerdo posterior a ese. Nos hicimos entendiendo, tal como hizo referencia el señor obispo, lo ha hecho la señora alcaldesa, que este es un derecho que tiene el honorable Consejo de Regidores de decidir con su voto libre y democrático a las personas dentro del Consejo que deben dirigir por el presidente. En ese sentido, solamente, si ustedes saben, hacer esa simple observación.
Déjeme yo intervenir Dame propuesta. Hay que secundar la Perdón, propuesta de la alcaldesa. previo a la propuesta, yo como... Pero no te la han dado todavía. Por favor. Está bien. Mire, buenos días, colegas regidores, autoridades, la prensa. Me sorprende discursos. Yo iba a pedir una previa porque el procedimiento dice que hay un punto único: elección del bufete que regirá para el 14-15. Entonces, si le dan la palabra a uno, pues no se la puede negar a otro, porque estamos en un sistema democrático, creo yo. Y debo decir aquí, con toda la estima y el respeto que merece la honorable alcaldesa y el presidente saliente, que me sorprende la comunicación y la información que da la alcaldesa. Yo soy PRDista y aquí hay un bloque de regidores compuesto por 6 miembros, y hasta donde yo sé, a nosotros no se nos ha convocado, ni se nos ha bajado línea, ni se nos ha hablado de acuerdos. Simplemente para aclaración. La propuesta, ¿quién se corre la propuesta de la Máximo, ¿Quién? previo. ¿Cómo vamos a echar tiempo? Sí, pero previo. Escuchábamos a la alcaldesa hablar y escuchábamos a la regidora Contreras que dice que ellos son del PRD y que no se ha dicho. Nosotros quisiéramos que lo que tiene la síndica ahí, que eso fue conocido por todos los medios del país, se ha leído por el secretario. Sí, traiga para él. Para que entonces de aquí estamos mucho sorprendidos cuando vemos la propuesta que hace la síndica, decimos, pero nunca se hubiera visto, pero para que vean la razón por qué la síndica hace la propuesta, porque hace la propuesta y habla sobre la acuerdo. Porque nosotros no podemos, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahora bien, nosotros somos de opinión, y nuestra opinión personal, que una persona que tiene aspiraciones más allá de una regiduría debe de destacarse por ser serio, cumplir los acuerdos establecidos y respetar a los demás. Si tú no respetas a los demás, tú no estás preparado para ser electo, ni siquiera como mayordomo, ni siquiera como mayordomo. Tú debes de respetar, porque tarde o temprano, por esa diablura que tú estás haciendo, está provocando una división en la liberación dominicana, que a nosotros nos ha costado mucho y no ha dolido mucho. Pero hay muchos que son tu aliados. Hoy tu aliado, mañana van a ser tu enemigo. Son los primeros que van a sacar esto en una política. Por eso yo llamo a la reflexión de todos los colegas y compañeros regidores del Partido de la Liberación Dominicana y de los aliados. Porque si seguimos así, vamos a provocar un desastre. Y no es lo mismo usted llamar al diablo porque no llegar. Muchas gracias. Quiere darle lectura a la propuesta. Quiere darle lectura a la propuesta. Quiere darle, no hay más propuesta. ¿Cómo que no hay más propuesta? Aguántate, vamos a leer esto primero. Vamos a leer primero. Vamos a leer primero. Estamos pidiendo la propuesta. Sí, pero vamos a esperar que se dé lectura a lo que yo pedí. Vamos a leer. No estamos aquí opinando ni inventando. Es lo que dice la Que se someta la lectura de ese documento, porque estamos aquí con un procedimiento. Acá hay un procedimiento. Pero ven acá. Es una dictadura. Levante la mano. Pero ven acá. Del procedimiento. Usted ha sido un presidente que ha dirigido las sesiones de elección Todo el tiempo. durante estos 4 años. Estoy diferente ahora. Y usted lo ha hecho bien. El procedimiento lo que establece son las propuestas. Nosotros no nos oponemos a lo que ha dicho la alcaldesa de Grecia, que se lea la propuesta de la señora alcaldesa. Ahora bien, la propuesta de la señora alcaldesa ni siquiera ha sido secundada. Escúcheme, presidente. Usted ha visto una propuesta de la señora alcaldesa que usted debe someter que sea secundada. No me han dejado. Y en segundo lugar, usted democráticamente, después de haber secundado la propuesta de la señora alcaldesa, tiene la obligación
la obligación de que cualquiera que quiera hacer otra propuesta que la haga, porque esa es la democracia. Señor presidente, no se queme antes de comenzar la sesión. Que se lea el documento y si alguien tiene más, que la haga, que se cumple la suya. Si no hay más, era suya. Pero vamos a respetar la democracia. Que se lea el documento. ¿Quién secunda la propuesta de la alcaldesa que te ahorita? ¿Quién secunda la propuesta de la alcaldesa? Está secundada. Vamos a someter ahora el documento, delante de la mano. Por una parte no quiere. Vaya. No fue aprobada la propuesta, no se aprobó. Eso se aprobó, que se lea, y eso se aprobó. Cuatro de bien. Ven ahí, que ustedes van ahí porque aquí ya está lo que pasa. No hay problema, háganlo ustedes quieran. Pero si no quieren el procedimiento, ¿qué es lo que tú quieres? No se sometió. ¿Cuál es el tuyo? No te apures. Buen día, honorables regidores, invitados, personalidades, prensa. Voy a leer el acto, no lo que dice el documento, porque es tomado de un medio de comunicación. Voy a tomar lo que es el documento firmado. Dice, Pacto por la Democracia y Gobernabilidad Municipal, considerando que desde hace años se ha venido desarrollando un consenso entre las fuerzas políticas de la República Dominicana con representación municipal, considerando que es necesario mantener, profundizar y ampliar dicho proceso de consenso mediante el Pacto por la Democracia y la Gobernabilidad Municipal, considerando que el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, así como el Partido Reformista Social Cristiano y los partidos aliados han demostrado alto interés a que previo el día 16 de agosto se ha reeditado dicho pacto a fin de que las autoridades municipales electas puedan realizar su gestión mediante un clima de paz, armonía, sosiego y tranquilidad en beneficio de los municipios y de las diferentes asociaciones que conforman la municipalidad. Por tanto, los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, representados por las Secretarías Generales y de Asuntos Municipales, así como por dirigentes delegados para estos fines, acuerdan lo siguiente. Primero, instruir a sus alcaldes, alcaldesas, directores, directoras de distritos municipales, regidores y regidoras, así como sus respectivos vocales, para que en conformación de los bufetes directivos de sus salas capitulares a ser escogidos el próximo 16 de agosto sean respaldadas por ocupar el cargo de presidentes y presidentas, así como de vicepresidentes y vicepresidentes de la sala capitular, el candidato o candidata que proponga el alcalde, alcaldesa o director o directora a ser consensuado democráticamente con el bloque de regidores o vocales a cual pertenece. Segundo, consciente de que hay que darle seguimiento al presente pacto y a sabiendas de las particularidades de cada localidad, los partidos políticos firmantes conformarán una comisión de representantes de la Secretaría de Asuntos Municipales, de los partidos y dirigentes propuestos por la Dirección Nacional para garantizar su fiel cumplimiento. Firmaron Julio Santos por el PRD, Pedro Richardson y Salín Ibarra. Secretario General de la Liga Municipal por el Partido de Liberación, Juan de los Santos y Ignacio Ditré. Por el Partido Reformista, Juan Rogelio Henao. Hecho y firmado en 3 originales y una para una de las partes en la ciudad de Santo Domingo Guzmán, Distrito Nacional, a los 14 días del mes de agosto del año 2014. Propuestas. ¿Quién tiene opinión sobre esto ahora? ¿Quién dice propuesta? Proponla.
Buenas tardes, honorable invitado. Buenas tardes, honorable Cabeza. Nosotros en consenso con el grupo de regidores tenemos la segunda propuesta y es Julio César Luque, que siga fungiendo como presidente, como vicepresidente Cherry Encarnación Toribio, y quien les habla como vocera. Esa es nuestra segunda propuesta. Qué bueno. Perdón. Hay que hacer un cuarto intermedio. Perdón, un momento. Qué bueno. No, secunda la propuesta. ¿Quién la sacó? ¿Quién sacó? Perdón. No, ya está secundada. Ok. ¿Está secundada ya? Pero yo quiero hacer un cuarto intermedio. Le solicito al bloque del PLD un cuarto intermedio. Óigame. Somos el consenso. ¿Quién es el consenso? El consenso son la mayoría de un bloque. Somos son 7 regidores en el bloque. Ahora mismo no hay consenso porque tenemos en una propuesta a Máximo Abreu apoyándola, Grecia Familia y Juan Henao, son 3. En la otra propuesta de Clara tienen a Clara, a José Ramón y Buguet. Según contamos, son 3 a 3. Y la ley dice, no, pero oye, un momentito. No hay consenso, óigame, momentito. No hay consenso, no discutan, no hagan lo que nunca, por favor, no hagan lo que nunca se ha hecho mal. Hagamos lo que nunca se ha hecho, pero bueno. Ok, óigame bien. En un consejo de regidores, cuando se hace una propuesta que está en empate, como ahora, que está 3 a 3, no hay consenso del bloque, Clara, porque usted sabe matemáticas. Como no hay consenso porque está 3 a 3, yo, en lo que dice la ley, y eso pasa en todos los consejos de regidores, perdón, que cuando está empate, el alcalde decide. El alcalde tiene. Pero no hay consenso. No hay consenso. 3 más 3, empate. No hay consenso. ¿Cómo que 3 son 4?
dominicanos queremos llamar a la calma, queremos llamar a la cordura. La democracia no es eso. La democracia es participación igualitaria entre todos los presentes. Lo que acaba de leer el regidor Cherry, secretario en esta sección, es un acuerdo que han firmado los partidos extra Consejo de Regidores. Porque si acogemos el discurso de nuestra distinguida alcaldesa y lo que otros pretenden, nosotros no contamos. Y si nosotros nos paramos de aquí en este momento, no hay sesión. Porque con nosotros es que hay que hacer la mayoría absoluta como establece la ley. Entonces, ustedes como regidores del PLD, y es lo que dice, lo que acabaron de leer, tenían que consensuar su propuesta. Ustedes como bloque, consensuarla para someterla. A la hora que llegue aquí, al Consejo, todos somos iguales y todos tenemos derecho a votar. Yo tengo un derecho al voto que nadie me lo puede restringir, como lo tiene Clara, como lo tiene Grecia, como lo tiene. Ustedes no pudieron ponerse de acuerdo. Ese no es un problema de nosotros, ni es un problema del pueblo, ni de la prensa. Es un problema del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo tanto, yo llamo al presidente que está dirigiendo esta sesión a que asuma, y que aquí hay dos propuestas y que él está en la obligación de someterla. Y si él no está en condición de someterla, el segundo más viejo que está aquí... Se equivocó usted y no lo dice. Oye, eso no lo dice, no te lo inventes. Pues entonces... No te lo inventes. No me interrumpa. Y la reunión que tuvieron ustedes anoche consensuaron, porque ellos consensuaron con ustedes del PRD. Disciplina. Usted no le importa. Divisionista. Usted no le importa. Divisionista. ¿Y ustedes qué es lo que han hecho? Divisionista. Por eso se están vengando divisionistas. ¿Y Para ustedes no te apures, Clara. La base del partido se la va a cobrar. ¿Qué es lo que han hecho ustedes los Se la va a cobrar usted. Más divinidad que abusado. Abusadores que están viviendo. Y usted. Usted quería rico como presidente. Yo no tengo maquiavélico. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que quieren, la división. Tengo una plancha, no puedo ir. Él no puede venir a sesión porque él es candidato. Ya estamos Siempre lo mismo. Pero la alcaldesa no Retire de ahí, para que siga buscando, que se retire de ahí, a ver cómo ella va a juramentar, donde no se ha elegido, que sepa, que vea lo que va a pasar. Y le va a meter un recurso de amparo. No va a Queda automáticamente el presidente que está. Para que veas si tú me vas a seguir ahí. junto con los traidores. A ver qué culpa en cabina. ¿Qué le toca pararse a la doctora? De la alcaldesa, La guarda tiene que contar hasta el incidente.
partido no se ha reunido y se ha Se reunieron. Tiene que ser a nivel nacional. Hace 6 años que Quiero decir que el Partido de Eso se tiene que dar bien lejos. el consenso debe ser debe estar debe sometido y aprobado. No ha habido ninguna reunión y no hay firmaron a principios de año, también se llama de pasado así. O sea, yo no sé por qué se creen confiantes. Que muchos lloraste que quería ir. siento todo lo malo que nunca se sabe. Confirmar. El año pasado el mismo acuerdo, no pasó nada, ahora me pasa. Y no quieren La campanita. El Consejo de Regidores no puede caer en el vuelo que quieren algunas personas. Como ustedes pueden ver, el escenario fue preparado para este tipo de espectáculo. Ahora nosotros tenemos que comportarnos a la altura de la investidura que tenemos. Entonces yo le pido a la regidora Clara, que no se Ramón, que dejen pasar la competencia. Vamos a seguir con la sesión. Una sola plancha, de acuerdo a 2 acuerdos que tenemos. Porque si aquí no somos muchachos de sinvergüenza ni locos, todo el mundo sabe que acá hay un acuerdo. Lo hicimos allá, lo hicimos en la oficina de la. Pero cállate para una plaza que la entendamos. Para que este público respetable que está aquí entienda y ahora nosotros hicimos un acuerdo firmado por cada año: el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Por favor, eso es la palabra, presidente. Déjame agotar el turno. Déjame agotar el turno. Hasta que no lo agote, tú no vas a hablar. Te lo dije ya. Oiga, señor. Oiga, señor. Hicimos el acuerdo. Claro, fue Grecia. En el tercer año. Ustedes saben lo que pasó. No tengo que decir porque se sabe que nosotros no cometemos ahora, porque tenemos mi derecho. Es una plancha que hay que votar por una sola plancha, pase lo que pase y diga lo que diga. Es todo. Yo tengo una propuesta. No tuvo el acuerdo. Abre aquí, diga uno que no tuvo el acuerdo. Ahora dígalo. Ábrese uno y diga, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. No lo hubo. Pero venga, nosotros somos locos, ¿no? Deme la palabra, presidente, por favor. Me la voy a dar ahora. Pero entiendan que hay un acuerdo. Por Dios. Entiendan que Está hay un bien, usted acuerdo. tiene su acuerdo, pero deme la palabra. Deme la palabra. En virtud de que hay una propuesta, yo como miembro del PRD tengo derecho a hacer una propuesta. Yo tengo derecho a hacer una propuesta. Y yo propongo formalmente a Bugué como presidente y a Chelsea como vicepresidente. Que la someta, que la someta.
nosotros del PQDC. Y aquí todo el mundo sabe que somos la gente del PQDC. Ven, eso que toca así también, después por señor. Vamos. No te metes en rojo. No te metes en rojo, patrón. Lo único que yo le voy a decir es una cosa. La escena de hoy, por favor, la escena de hoy nunca se había visto. Y a mí no me importa que sea presidente, que sea regidor. Yo no hago nada más. Nada que me avergüence. Puedo hablar, pero un papelito, esta que está aquí, nadie se lo sabe. Entonces yo lo único que sé, como le dije a Bugué cuando entiendo que él hizo muy mal hecho la próxima vez, me senté donde Bugué y le dije, si tú lo quieres hacer bien, yo también, yo no hay por qué tener problemas. Me da mucha pena lo que han hecho, pero yo soy una mujer de fe y una mujer de Dios y nada me pasa para mal. Que Dios los bendiga a todos. Yo quiero decir lo siguiente. Ella está perdida. ¿Cómo no va a negar el derecho de votar a nosotros? Ella está perdida. ¿Cómo no va a negar el derecho de votar? Ahora nosotros no vamos a votar. Es que ella está perdida. Ella está perdida. Ella está mal. Que no. Él presidió la sesión. Hay consenso. El hermano ya presidió la sesión. Además del partido de la sesión. Él no puede presentar el partido de la sesión. Tenemos mayoría, hay consenso. Y ella no vino el año pasado, ¿no pasó? Lo que nosotros no podemos violentar es, nosotros no podemos violentar es, uno que no sea del PLD, pero cualquiera del PLD que decide hacer el acuerdo, no es que ella la República. Y el acuerdo del partido dice que si es uno del PLD. Señores, Hay un procedimiento. Si hay quórum, la persona de mayor edad sigue dirigiendo la sesión. Lo único no es cambio de acuerdo. Antes de eso yo quiero decir lo siguiente. Yo quiero de manera formal acusar al Partido de la Liberación Dominicana en esta sala capitular por querer cercenar el derecho que tenemos nosotros los PLDistas de votar en esta sesión. Nosotros como PLDistas no hemos venido aquí como chivo a votar por lo que diga el PLD. La declaración es clara y establece que es el que proponga el alcalde consensuado con su bloque. Eso no nos liga a nosotros los periodistas. Yo puedo aquí votar por quien me dé mi gana. Votar, y no me puede cercenar el derecho a obligarme a votar porque usted consensuó. Ahora, si el PLD no se pudo poner de acuerdo, ese no es el problema del PLD. Ese no es el problema del PLD. El problema del PLD es hacer lo que hemos hecho, estar presente aquí, y aquí estamos. Y aquí estamos. Yo creo que es un espectáculo triste y de mal gusto para el pueblo de San Juan lo que ha montado un sector del Partido de la Liberación Dominicana. Un sector, aquí conocemos todo. Aquí hay un enfrentamiento entre Danilita y Leonelita. ¿Y por qué debo yo cargar con esa culpa y el pueblo de San Juan? No, aquí hay quórum. Y si Aníbal no hubiese venido, el que debía dirigir la sección soy yo. Y como él se fue, y aquí hay quórum,
para montar la sesión, yo voy a dirigir la sesión. Sí, es lo que dice la ley. No hay turno, no hay turno. ¿Querías que contara algo en algo? Aquí no hay turno. Que contenga. Aquí hay dos propuestas. Hay una propuesta de la alcaldesa que establece, que el regidor máximo debe ser el presidente del Consejo 2014-2015 y que Jerry debía ser el vicepresidente, debidamente secundado. Y hay otra propuesta hecha por Clara y también hecha por Nuri que establece que el presidente del Consejo debe ser San Miguel Pinales y el vicepresidente Jerry, debidamente secundado. El procedimiento establece que la última propuesta debe ser sometida primero. Los regidores que estén de acuerdo que el próximo presidente sea César Miguel Pinales y el vicepresidente Jerry Encarnación, que se manifieste levantando la mano. A unanimidad se cierra La juramentación. Llamamos a Jerry. Nuri me expresa que el vocero del bloque del PRD es el compañero Rosendo Suero, próximo vocero del Partido Revolucionario Dominicano, y que Clara es la vocera del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí está la honorable juez del Juzgado de Paz, como establece la ley, a quien le entregamos en este momento la dirección para que juramente la dirección electa. Muchas gracias y buenos días. Vamos a juramentación. Buenas a todos y todas, por favor. Levanten su mano derecha. La Constitución y las leyes y de desempeñar fielmente los deberes a su cargo. Si así lo hicieran, que Dios y la patria lo premien y de lo contrario que lo juzguen. Están juramentados. En nombre del Consejo de Regidores, de manera particular, en nombre del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros queremos, de manera formal, pedirle disculpas a los municipios de San Juan de la Maguana. Primero, la formación que recibimos en nuestro hogar no fue orientada a hacer desorden ni a dar margen, ni mucho menos a imponer. En el Partido de la Liberación Dominicana hemos aprendido que la mayoría siempre debe estar por encima de la minoría. Y hoy aquí se dio una decisión de mayoría en el Consejo de Regidores. La señora alcaldesa tiene que entender que hay una delimitación de poderes. El poder de ella llega hasta una línea fronteriza con las de los regidores y regidoras y la nuestra de igual manera. De todas formas, el compromiso de este Consejo de Regidores está en servir al pueblo de San Juan de la Maguana, y la gestión que recientemente culmina fue una demostración fehaciente de eso, porque hemos sido la gestión municipal en el Consejo de Regidores donde más personas e instituciones nos han honrado con su presencia, nos han presentado diferentes problemáticas, y desde aquí hemos sido un ente de interlocución para canalizar la solución a muchos de los problemas que acusan a nuestros municipios. Naturalmente, el poder de un Consejo de Regidores, según lo establece la nueva normativa,
es un poder limitado a 2 funciones de manera específica, las cuales esta gestión ha cumplido en su totalidad. Tenemos una parte que compete a la legislación, a la fiscalización, a la normativa, y hemos cumplido tanto en fiscalización como en legislación. Un tercer componente que se ha agregado es el componente de compromiso social que a diario llega a cada uno de los regidores, que nosotros tranquilamente hemos venido dando la cara. Decirle al pueblo y a los honorables regidores que creyeron en nosotros que no le vamos a defraudar, y vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, que es el de servir a todos los municipios de San Juan de la Maguana. Muchas gracias.